2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Vamos a estar estudiando en esta oportunidad el capítulo 16 del libro de Levítico. Este capítulo tiene que ver también con la santidad y es un tema muy importante porque es el día de la expiación. Vamos a empezar con la lectura que dice: después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron, Yahvé habló a Moisés y dijo: habla a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Tres elementos que nos pueden ayudar a recordar este capítulo 16 es: número 1, recordarnos acerca de el arca, que viene siendo esta, y el propiciatorio, como les dije, viene siendo esta cubierta, como se llama en hebreo, caporet, cubierta, con los dos ángeles. Esto se llama propiciatorio porque significa lo que cubres, expiación o perdón. Esta es una de las cosas que no podemos olvidar con respecto a este punto. Ahora, nos dice también, déjame ver aquí, un momento, nos dice también que nos va a ayudar a nosotros a recorrer este capítulo, es que el sacerdote iba a entrar en esta fecha una sola vez al lugar santísimo. Tenía que entrar con el incienso y con la sangre de la expiación de la víctima que se escogió, para que fuera rociada 7 veces sobre el caporet, es decir, sobre el propiciatorio. Eso también nos puede ayudar a recordar esto. Y la tercera imagen que nos puede ayudar a recordar este día es los dos machos cabríos. De esto vamos a estar estudiando en este capítulo 16. Esta instrucción está seguida de lo que sucedió con Nadab y Abiú en el capítulo 10. Es seguida porque nos dice que después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron a Yahvé y murieron. Recuerden, aquí entendemos que morir es que llegó el juicio del Señor sobre ellos y por lo tanto no les tocaba morir en el momento establecido por su vida, sino que fue una desobediencia. Ellos mueren, ellos son, podríamos decir, ejecutados por el Señor por el atrevimiento de acercarse delante de Yahvé, lo cual nos da a entender que estos dos jóvenes sacerdotes, o los sacerdotes en su momento inicial, entraban en cualquier momento al propiciatorio. Por eso se va a establecer aquí en el versículo 2 que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo. También nos enseña eso. Entraron ebrios, imagínense, y ofreciendo fuego extraño delante del caporet. Ahora, si ellos no iban a entrar todo el tiempo, ¿cuándo iban a entrar? Nos dice el versículo 34 que iba a ser una vez al año. Estamos dando una especie de un resumen de este capítulo porque posiblemente vamos a estar estudiando de esto el próximo lunes con el favor de Dios para buscar otros conceptos importantes que nos van a ayudar a entender bien este día. ¿Por qué darle tanta importancia a este día? Ya lo vamos a ver. Versículo 3. Con esto entrará a Aarón en el santuario.
Cuando se dice en el santuario, se está entendiendo, según el versículo 2, es al lugar santísimo. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por holocausto. Ya saben ustedes a qué se refiere esto. La ofrenda por el pecado y el holocausto. Ya saben ustedes el procedimiento, cuál era el animal, cómo tenían que hacerlo. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zarigüeyas de lino. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado, que lo vimos en el capítulo 4, ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto que lo vimos en el capítulo 1. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y hará que estén delante de Yahvé a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y la otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual ha caído la suerte por Yahvé y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual ha caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Yahvé para hacer expiación sobre él a fin de enviarlo en el desierto como Azazel. Nos habla que primeramente el que debe efectuar la purificación por él y por toda su familia es el sumo sacerdote, principio que también vimos cuando se habló acerca de los sacrificios por el pecado o por la culpa, que enfrente estaba de ellos el sumo sacerdote y los sacerdotes quienes pecaban y ellos tenían que ofrecer el animal o lo mejor que podían ofrecer. Pero en este caso es un día muy especial porque es el día del perdón para todo el pueblo de Israel. Ahora, nos dice la escritura desde el versículo 11 al 19, hermano Manuel, por favor, del 11 al 19. Y hará traer Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará delante del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Gracias. El versículo 16 nos dice algo. El día de la expiación
involucraba todo esto. Iba a ser expiación o purificación o santificación por el santuario, el Mishkan, todo, a causa de la impureza de los hijos de Israel y de sus transgresiones por todos sus pecados. Y hará también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. O sea, ese día iba a haber purificación para todo, tanto se iba a consagrar todo el santuario con esta expiación y se iba a perdonar también a todo el pueblo. Por eso se llama el gran día o el día de la expiación. Es lo que se llama en hebreo Yom Kippur, que aún los israelitas hasta el día de hoy lo celebran. De hecho, acá forma como una fiesta nacional para ellos y ese día ellos no laboran, es muy respetado acá para ellos. El Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Yom Kippur en hebreo es Yom, día, Kippur, expiación o perdón. Es el día del perdón. Para ello es sumamente importante. Y era importante también en aquel tiempo, mucho más para el pueblo de Israel, porque tenían el santuario con todo el mobiliario completo dispuesto. Hemos leído que lo iban a hacer, según el versículo 34, me estoy adelantando, una vez al año. No iban a entrar al lugar santísimo, no iban a entrar todos los días, sino una vez al año. Y si iban a entrar, tenía que ser con sangre detrás del velo para la expiación. Vamos a leer o vamos a repasar un poco lo estudiado en Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, para que veamos estos procedimientos. Éxodo capítulo 30, versículo 1. Del versículo 1 al 10. Hermana Azucena, ¿lo tienes por allí? Mamá, escuchaste Azucena. Mamá, estás traumada con tu nombre. Eso es lo que dice mi hermano. ¿Quién anda por allí? Azucena, ¿tienes Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10? Sí, sí. Ok, Ahí está. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí. Ponte aquí, Ahora- mientras yo recojo la basura. Pues. Ajá. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas, con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando alistes las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto, ni ofrendas tampoco derramaréis sobre la libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, en el año, con la sangre del sacrificio. Por el pecado para expiación, una vez en el año hará expiación. Sobre él por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. Estamos viendo acá en Éxodo capítulo 30, está hablando del altar del incienso. Para que Aarón pudiera entrar al otro lugar, recuerden, el altar del incienso estaba en la parte externa del velo y la parte interna después del velo estaba el lugar santísimo. El altar del incienso estaba en el lugar santo, mientras que el caporet o el propiciatorio, el arca de la alianza, estaba
en lugar santísimo, pero antes de entrar al lugar santísimo, él tenía que introducirse con la sangre de la víctima y colocar la sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Una vez que hiciera ese procedimiento, él con su incensario y con la sangre de la víctima podía traspasar el velo y se llegaba hasta el propiciatorio, rociaba sobre él 7 veces y con el humo que emanaba del incensario, ese humo lo cubría a él delante de la presencia del Señor para que no muriera. Todo esto era un procedimiento y todo el pueblo de Israel consideraba esto y es considerado el día más sagrado para el pueblo de Israel porque es el momento de recibir el perdón. Una vez al año. Nos habla que él se va a mostrar en la nube, pero es en la nube por medio del incienso. Y hemos estudiado que el altar del incienso o el incienso significa las oraciones de los santos. Ahora, nos dice el versículo 20, cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará aproximar al macho cabrío vivo. Cuando haya hecho el primer procedimiento. ¿Cuál es el primer procedimiento? Este. El primer procedimiento es este. Cuando haya hecho la expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará aproximar al macho cabrío vivo. ¿Por qué? Porque según lo estudiado, en el versículo 8 dice que Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y la otra suerte por Azazel. Se iba a escoger uno como víctima, tenía que morir sobre el Misbea, que ya lo hemos estudiado, tenía que ser consagrado, puesto allí por el pecado de todo el pueblo, y con ese animal, Aarón entraba al santuario, pero quedaba el segundo macho cabrío vivo, que es llamado acá como Azazel. Más o menos la idea de esta palabra es el que quita. Este macho cabrío Azazel, más o menos la idea es, el significado de Azazel es el que quita. Vamos a ver cómo es eso que este macho cabrío es el que quita. Versículo 24. Aarón apoyará sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados, los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado a tal efecto. Veamos el procedimiento simbólico de este macho cabrío llamado Azazel. Al Aarón colocar las manos sobre este macho cabrío, él estaba depositando, dice el versículo 21, depositando sobre la cabeza del macho cabrío todas las transgresiones y todos los pecados del pueblo. Imagínense ustedes eso simbólicamente, que el pueblo de Israel era más o menos, junto con los extranjeros y mujeres y niños, eran como 3 millones de personas. Imagínense. Simbólicamente, Aarón iba a transmitir, él iba a ser depositario. Por eso es que en las Sagradas Escrituras se habla sobre todos estos animales que eran llevados al sacrificio como las víctimas, porque ellos eran inocentes del pecado del pueblo o de cualquier israelita. Y el israelita, ya sea de manera individual o colectiva, como lo está haciendo aquí Aarón, al colocar las manos, era un símbolo de sustitución. El sacerdote y todo el pueblo sustituían o depositaban todos los pecados sobre el animal, y el animal tenía, como dice, cargaba el pecado de ellos y ellos quedaban limpios porque ya el primer animal ha sido muerto. Hemos visto 2 ejemplos de imposición de manos. Esto es para que ustedes tengan
enseñanza general sobre esto. Vemos dos imposiciones de manos. La primera fue cuando Moisés impone las manos. Claro, todavía no lo hemos visto para los que están estudiando esto. Cuando impone las manos sobre Josué, y aquí cuando impone las manos sobre las víctimas. O sea, las manos tenían un simbolismo de acuerdo al contexto. En este caso, el contexto es transmitir o depositar, como dice el versículo 21, los pecados sobre la cabeza del animal. Y dice el versículo 22, el macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Hermanos, esto no hay mejor representación en la cual nosotros podemos recordar sino a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice las Sagradas Escrituras en el Nuevo Pacto que Él cargó nuestros pecados sobre el madero, sobre su vida. Él era el Cordero de Dios que quitó el pecado de todo el mundo. Sobre su vida fueron depositados y es depositado todos mis pecados. Es maravilloso pensar en esto. Pensar que esto simplemente era una sombra de lo que iba a ser la realidad en un futuro. Y el Señor Jesús sufrió hasta la muerte. Este animal lo iban a soltar por allá, lejos, lo retiraban fuera del campamento, dando idea de que el animal se llevaba el pecado de todo el pueblo. Algunos dicen que lo tiraban sobre un despeñadero para que muriera con esos pecados. Aunque la Biblia no nos dice eso acá, pero algunos judíos piensan de esta manera. El punto es que habían dos animales que tenían la misma función. Después entrará Aarón en la tienda de reunión, estoy leyendo el versículo 23. Después entrará Aarón en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto para entrar en el santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo en agua en lugar santo y se vestirá con su vestidura. Saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo. Y dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Ya entendemos eso ahora. Respecto a quien condujo el macho cabrío como Azazel, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Versículo 27. Y el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación en el santuario, serán sacados fuera del campamento y quemados al fuego su cuerpo, su carne y su estiércol, según lo estipulado en Levítico capítulo 4, versículo 5. ¿Por qué vemos la semejanza de todo esto? Porque recuerden, capítulo 4 y capítulo 5 era cuando una persona cometía pecado por ignorancia y por lo tanto tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado, por la culpa. Pero aquí vemos que el sacrificio por el pecado y por la culpa es de manera global, abarca a todos. Por esto era un día muy, muy especial. Tanto como el animal que era soltado vivo fuera del campamento, el animal que era sacrificado sobre el altar, prácticamente todo se quemaba y era sacado fuera del campamento para ser quemado. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 16. Hermana Fanny, Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 16, para que entendamos ahora por qué el autor de los Hebreos le está hablando acerca de esto a ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 16. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues,
a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Gracias. Tenemos un altar, dice el versículo 10 de Hebreos capítulo 13. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Cuando el autor escribe estas líneas, el santuario aún se mantenía en pie. Y por lo tanto, todas las leyes ceremoniales, toda la adoración ceremonial, lo ofreció el pueblo de Israel de acuerdo a sus días y tiempos señalados. Eso, días y tiempos señalados, tienen que también anotarlo porque lo vamos a estar hablando. Ellos venían participando año tras año de todas estas ceremonias y está diciendo el autor de los Hebreos que nosotros, el nuevo pueblo, los cristianos, tenemos un altar diferente. Tenemos un misbea diferente. Tenemos una mesa diferente. No pueden ver dos altares, hay uno solo. Pero los que quieren estar en el altar de la Torá, del antiguo pacto en este caso, no tienen derecho de participar del altar al cual nosotros estamos participando. ¿Cuál es ese altar? Porque dice, los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, ya sea Levítico 4 o Levítico 5 o ya sea Levítico 16. Lo estamos viendo acá, hermanos. Los hebreos sabían de lo que se estaba hablando. Gracias a Dios, nosotros ya estamos aprendiendo a manejar estos conceptos. Él les está diciendo prácticamente lo que hicieron o lo que hacen los sacerdotes, el sumo sacerdote con los cuerpos de los animales, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, versículo 12, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cuando dice por lo cual, nos estamos dando cuenta que el Señor Jesús ha sustituido esos procedimientos del antiguo pacto. ¿Por qué enseñar esto hoy? Acerca del día de la expiación, que resulta un poco, como podríamos decir, innecesaria, fastidiosa. Pues no es así. Necesitamos manejar bien este concepto de Levítico 16, porque hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy, los israelitas, los que niegan al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, hasta el día de hoy siguen practicando el Yom Kippur. Cuando leemos el Nuevo Pacto, nosotros decimos, no entendemos esto, ¿por qué lo hacen? Porque no han aceptado al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y ellos todos los años están supuestamente recibiendo perdón. Ahora la pregunta es, ¿están recibiendo perdón? No están recibiendo perdón, porque ya el Señor Jesucristo realizó un solo sacrificio y es suficiente y va a venir sin relación con el pecado. Todas las personas que practican esta fiesta en el día de hoy, y llámese cristianos entre comillas mesiánicos, porque hay muchos que practican esto, que celebran el Yom Kippur. Ahora, celebran el Yom Kippur y la, ¿cómo diríamos nosotros? La palabra que no concuerda es, ¿cómo pueden participar ellos del Yom Kippur si Levítico 16 establece los procedimientos paso por paso y ellos no pueden participar de esa celebración? ¿Por qué? No hay templo terrenal, no hay sumo sacerdote de la tribu de Leví, no hay hijos de sumo sacerdote, no hay levitas, no. Otra cosa,
¿Y el arca del pacto dónde está? Se extravió, se perdió, no la hay. ¿Y cómo pueden ellos celebrar el día del perdón? ¿Hacia dónde va a introducir el sumo sacerdote, que no existe, por cierto? ¿A dónde va a depositar en el caporet la sangre si no está el caporet? No está el propiciatorio. ¿Cómo están celebrando eso entonces? De esto lo vamos a desarrollar posiblemente la próxima semana, porque vamos a empezar a analizar por qué esta fiesta no se puede celebrar. Ya lo estamos viendo ya. Sería como suficiente, pero vamos a estudiar algunos aspectos, posiblemente no todos, por lo cual ellos todavía la siguen realizando. Y muchas personas que se dicen ser cristianas se alejan de lo que nos enseña Hebreos, que dice que ya el Señor Jesús fue santificado por su propia sangre y padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y cuando está hablando fuera del campamento, está diciendo, ¿cuál campamento? El campamento que existió en un tiempo en el desierto, que todas las personas que estaban en el campamento, la presencia de Dios los estaba cubriendo. Y cuando le está diciendo aquí a los hebreos que salgamos fuera del campamento, porque él también es hebreo, es salgamos fuera de toda la ceremonia judía, salgamos de toda la enseñanza del pueblo de Israel, porque ya Jesús viene a darnos algo mejor. Porque tenemos una ciudad que permanece. Porque no tenemos una ciudad que permanece, sino una que buscamos que está por venir. Volvamos al capítulo 16 para que veamos el punto siguiendo con el estudio, desde el versículo 29. Dice lo siguiente: esto os será por estatuto perpetuo. ¿Qué iba a ser por estatuto perpetuo? El Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora, si el sábado es perpetuo, el día de la expiación es perpetuo. Pero ellos dicen, es que el Señor Jesucristo ya murió por nosotros. Y entonces, ¿por qué celebras esto? Una persona que está celebrando el día del perdón, no quiere, si está celebrando el día del perdón, está diciendo que Jesucristo no ofreció el perdón a todos. Ahora, ¿recuerdan la palabra perpetuo en hebreo? ¿Cómo es? Siempre que encuentren la palabra perpetuo en el antiguo pacto, sobre todo en la Torá, pero en todo el antiguo pacto es olam, perpetuo. Y perpetuo no quiere decir para siempre, es perpetuo hasta que se establezca algo diferente. Y el Señor Jesucristo estableció algo diferente. Dejó de ser perpetuo porque Jesucristo hizo el sacrificio perpetuo, perfecto, perdón. En el mes séptimo, en el día 10 del mes. Es lo que se llama en hebreo el mes de Tisri. Tisri. El día séptimo, no piensen que es el mes de julio, no, cae en octubre. La fiesta es celebrada en octubre según el calendario judío. Humillaréis vuestras almas, no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque ese día, ¿cuál día? El día séptimo, el mes séptimo del día 10, será ese día de expiación por vosotros para limpiaros y quedaros limpio de todos vuestros pecados delante de Yahvé. Será para vosotros Shabbat o reposo solemne y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Recuerden, toda persona que le diga a ustedes que hay enseñanzas perpetuas en la palabra de Dios,
¿Qué debemos decir? Sí, la Biblia dice que hay enseñanzas que son perpetuas, pero ¿en qué parte? En el antiguo pacto. Y cada grupo va a escoger la celebración, la fiesta o la enseñanza que quieran aplicar. Los que quieren aplicar el sábado utilizan que es perpetuo. Los que quieren guardar el día de la expiación dicen que es perpetuo. Los que hablan del diezmo dicen que es perpetuo. Si una cosa es perpetua, las otras también son perpetuas. Y dice que será un día de reposo solemne. Claro, porque va a haber un día 10 de un mes séptimo que no va a caer especialmente un día sábado. No va a caer especialmente un día séptimo. Puede caer un día para nosotros lunes, martes, pero ese día que cayera el día 10 era como un Shabbat, era también un día de reposo. Versículo 32. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. No lo podía hacer cualquier persona. Pero el sacerdote de ¿quién? Hijo de Aarón. Por eso es muy claro. El sacerdote que haya sido ungido, consagrado para sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Y recuerden que iba a hacer la expiación, y cuando fuera a hacer la expiación, nadie podía estar en el tabernáculo, en el templo. Solamente el sumo sacerdote tenía que hacer la expiación. No la podía hacer nadie más sino el sumo sacerdote. Ahora, si solamente el sumo sacerdote, recuerden, estamos ya analizando puntos de vista bíblicos para refutar la falsa enseñanza de guardar este día del Yom Kippur. ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote podía realizar el día de la expiación. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo es el gran sumo sacerdote, porque Él realizó la expiación de todo el mundo. Y a Él realizarla ya no quedan más sacrificios. Ya todo se va. Están viendo la figura, el sumo sacerdote en el antiguo pacto y el sumo sacerdote en el nuevo pacto. Nuestro sumo sacerdote ya hizo la expiación. Él fue el sumo sacerdote, Él fue el cordero, a Él fue el que derramó su sangre, Él la roció, Él desgarró el velo, Él entró en la presencia, todo lo hizo el Señor. Con razón Él decía que era la puerta, Él era el redil, que era el pastor, Él era todo. Y lo fue. Hará expiación, versículo 33, por el santuario, por la tienda de reunión, por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Lo hizo el Señor Jesús. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel, a causa de todos sus pecados, y él hizo como Yahvé le había ordenado. Una vez al año. Una vez al año celebraban el día de la expiación, una vez al año la Pascua. Ya son dos fiestas que hemos cubierto, todavía faltan otras. La Pascua una vez al año. ¿En qué mes? El primer mes del año. El día de la expiación, el Yom Kippur, el mes séptimo. En el primer día, en el primer mes, a los 14 días del primer mes, era la Pascua. ¿Qué hacen los judíos? Cada año celebran la Pascua. ¿Qué hacen los judíos en el séptimo mes? Cada año celebran el día de la expiación. ¿Cuándo celebramos nosotros la Pascua? Porque nosotros tenemos una Pascua. Ahora, los religiosos enseñan que debemos celebrar la Santa Cena una vez al año porque la están relacionando con la fiesta judía. Cuando la Biblia nos dice que debe ser cada primera de la semana, hubo cambios y es necesario que nosotros
comprendamos esa diferencia. Comprendamos eso, pues. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.